Buenas tardes, hermanos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, pues como bien ha dicho el pastor, yo vengo de España. La primera vez que vengo a Argentina, la primera vez que pisé el aeropuerto de la tierra argentina, hubo algo especial que me conectó y me sentí como en casa, esa es la verdad. Después de ahí me llevaron a comer un asado argentino. Ahí ya me convencieron. Probé partes de la vaca que nunca pensé que existían. Unos cortes tan maravillosos. Eso lo cumplí. Luego me comí unos alfajores. Bueno, tremendos. Por primera vez probé mate. Y ayer estuve en una cancha viendo un partido de primera. He cumplido casi todos los ítems para ver lo bonito que es Argentina. Solo me faltó una cosa. Me traje los botines de mi casa, pero nadie me invitó a jugar al fútbol. Bueno, me invitaron aquí, me dijeron que ayer hubo un buen partido, ¿verdad? Pero no pude venir, pero me comprometo a poder venir y jugar. Es potrero, ¿verdad? El campo, en un buen potrero. Me he quedado con las ganas. Yo sé que el Señor me traerá otra vez para poder acompañaros un sábado y poder jugar. Pero quería deciros algo también muy especial, y es que de todas las iglesias que he estado, esta es la iglesia con la que me siento más identificado. ¿Y sabéis por qué? Porque en mi iglesia hay mucha gente, vosotros le llamáis granja, nosotros le llamamos comunidad. Hay mucha gente que ha salido de la comunidad. Gente que ha sufrido, que ha tenido que batallar contra las drogas, pero por gracia del Señor han sido libres. Y ahora son siervos preciosos que se encargan de rescatar a la oveja perdida. Amén. Vamos a dar una fuerte aplauso al Señor. Y me gustaría poner un pequeño vídeo, creo que el equipo de multimedia lo tiene, acerca de lo que hacemos ahí en España. Y ahora os explicaré un poquito. Me gustaría abrir mi corazón y contaros las cosas preciosas que estamos viviendo también en España. Así que, nada, vamos a escucharlo. Yo entrenaba todos los días con la ilusión de que algún día una carrera semiprofesional con una etapa muy pequeña de edad. Tenía un brillante futuro futbolístico, pero con 18 años tuve un encuentro profesional de Jesús que transformó mi vida. En ese momento entendí un principio muy bonito, pero muy retador, que era que nuestros sueños tenían que ser los sueños de Dios. Entonces, un día yo salí de la iglesia y vi a muchos niños perdidos. Y Dios puso en mi corazón que si no no. Él pidió algo muy difícil para mí, y era que tenía que abandonar mi sueño de poder ser un gran profesional del fútbol, para poder ayudar a niños de la calle a poder salir de los problemas que tenían en mi vida. Yo recuerdo que durante esos días lloré mucho porque era algo que sabía que iba a doler de empezar a andar. Pero decidí seguir a Jesús y obedecer lo que él había puesto en mi corazón. Entonces he aprendido un principio que cuando ponemos nuestros sueños en las manos de Dios, los sueños se multiplican, son mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Eran retos muy grandes porque los hijos tenían muchos problemas, no iban al colegio, eran delincuentes, robaban con frecuencia, pero Dios nos enseñó a amarlos como si fueran nuestros propios hijos. Poco a poco Dios fue abriendo puertas y empezamos a poder crear una escuela de fútbol federal y competir contra todos los equipos que nos encontrábamos en nuestra ciudad y en nuestra ciudad. Nadie apostaba por nosotros, pensaban que éramos sobrevivientes. Todos los entrenamientos de nuestra escuela tienen un tiempo en el que se tiene que, antes de empezar, transmitir un valor. Ya solo un principio y sobre todo con un Nos dimos cuenta que a través del balón
y principalmente con la Biblia podemos transformar la vida de la mayoría de los chavos en los que trabajamos. Crecimos mucho, como escuela vienen muchos niños, necesitamos un espacio adecuado para ellos. En el lugar donde estamos ahora haciendo la entrevista, hace 10 años era un campo abandonado, lleno de malas hierbas y era una ruina. Pero hemos experimentado siempre ver cómo Dios es capaz de sacar de ruinas cosas increíbles. Y lo hemos visto tanto en este campo de fútbol, pero especialmente en la vida de los niños con los que trabajamos. Yo creo que esto hace que sus padres tengan curiosidad de ver por qué hay una transformación en la vida de sus hijos y empiezan a venir a nuestro proyecto. El Señor entró en nuestra vida a través del fútbol, que los niños eran pequeños que iban a jugar fútbol, los traje aquí con Javi, y nada, desde entonces los conocí, y Javi me habló un poquito y fui a la iglesia. Yo, mi verdad, era una persona que siempre estaba en problemas, pues las drogas, la fiesta. Dios está cambiando mi vida, pero sí me gusta, me fui como voluntario y yo estoy contento y estoy a gusto de estar con ellos. Nosotros tenemos un concepto, el campo de fútbol también es la iglesia, porque la iglesia no es la estructura, son las personas. Veíamos una iglesia que estaba cerrada en 4 paredes y que intentaba que la comunidad de fuera entrara dentro de la iglesia. Pero cuando Dios nos dio la visión de ayudar a los niños que estaban fuera de la iglesia, alrededor de la iglesia, entendimos que la iglesia está creada para salir afuera de la comunidad, ayudar a la comunidad. Entraron en nuestro proyecto, actualmente la mayoría de ellos tienen unas vidas restauradas, muchos de ellos sirven en la iglesia como líderes y algunos de ellos tienen carreras universitarias. Si nos preguntaran si hoy pudiéramos encontrar un campo de fútbol precioso con césped como tenemos, una instalación que nos permite ayudar a unos 400 niños todas las semanas, yo creería que eso sería imposible. Pero nuestro Dios es un Dios de milagros y Él sigue poniendo sueños en nuestro corazón. Desde niño... Amén. Bueno, como el pastor me ha dicho que me sienta como en casa y me siento como en casa, voy a abrir un poco mi corazón y os voy a contar, cuando yo tenía 18 años de edad, se me daba bien el fútbol. Yo soy como, los españoles somos como los argentinos. Tenemos el balón bajo el brazo, de pequeño soñaba solamente en jugar partidos de fútbol, a veces dormía con la pelota a mi lado, me apasionaba el fútbol. Y tanto es así que empecé a crecer y se me daba bastante bien. Mi sueño era ser un futbolista profesional. ¿Cuántos de aquí han tenido ese sueño? ¿Cuántos? Yo creo que este lado de aquí seguro que todos, yo creo, ¿verdad? Llegar a ser profesionales era mi sueño. Y mi vida estaba encaminada a intentar cumplir ese sueño. Pero pasaba algo en mi vida, siempre habían 2 preguntas muy fuertes que me generaban muchas dudas. Una era, cuando me muera, ¿dónde voy a ir? Era una pregunta que constantemente me golpeaba. Y había una segunda pregunta que también me golpeaba fuerte al corazón. ¿Qué sentido tiene mi vida? No sé si alguna vez os habéis hecho esas preguntas. Y en la búsqueda de contestarlas iba a la iglesia, hacía todo lo que hiciera falta, pero nada la resolvía. Hasta que un día tuve un encuentro personal con Jesucristo que transformó mi vida. Y me dijo algo tan precioso y entendí que tenía una vida eterna que Él me regalaba por su sangre y por su gracia. Pero me dijo otra cosa. Yo te creé porque tengo un propósito para tu vida. Y hermano, no es algo que me dice solamente a mí, se lo dice a cada uno de sus hijos. Dios tiene un propósito con tu vida. Y en ese momento nos pasaba algo muy llamativo. Yo iba a una iglesia donde, como ahora, cuando alabamos al Señor, parecía que el cielo estaba en ese lugar, cómo disfrutaba, me llenaba, pero cuando abría las puertas de la iglesia y salía, había muchos niños que estaban robando, ya consumiendo drogas, no iban al colegio, se peleaban. Y yo pensaba,
con lo bueno que estamos viviendo aquí, con esto que es como el cielo, y salimos hacia afuera y hay un infierno, tenemos que sacar lo que tenemos aquí dentro de la iglesia afuera de esos chicos. Entonces nos pusimos manos a la obra y ahí pensamos, Señor, ¿cómo podemos hacerlo? Y claro, yo no cantaba bien, ni tocaba la música bien, pero se me daba bien el balón. Y dije, Señor, lo que yo tengo lo quiero poner a tus manos. Y entonces dijimos a los chicos del barrio, mirad, vamos a hacer un acuerdo, vamos a abrir la parte de atrás de la iglesia, teníamos un terreno en la parte de atrás de la iglesia, vamos a abrir la parte de atrás de la iglesia y vamos a hacer 1 hora de fútbol. Todos estaban contentos, ¡wow! Pero con una condición, media hora de estudio del colegio, de los deberes y de escuchar la palabra de Dios. Y ahí les gustaba, pero no tanto. Pero luego dijimos, y cuando terminéis, os preparamos una buena merienda. Ahí ya todos los niños dijeron que sí. Los teníamos conquistados. Y empezamos a abrir la parte de atrás de la iglesia. Y estos niños empezaron a venir. Empezaron a venir 8. Siempre tengo en mi mente esa imagen de esos 8 niños viniendo y entrando con el corazón roto, con muchas heridas, con una mochila llena de piedras de las vidas que habían tenido que sufrir, quizás como muchos de aquí, ¿verdad? Pero poco a poco Dios fue tocando la vida de estos niños, fue transformándolos, fue amándolos. Nos enseñó a la iglesia a amarlos como si fueran nuestros hijos. Y Dios empezó a hacer cosas increíbles, porque tenemos un Dios de lo increíble. Amén. Y aunque sé que aquí hay muchos chicos que vienen con cargas, que vienen con la mochila llena de piedras, tengo una noticia preciosa para ti. El mismo Dios que actúa sobre la vida de estos niños, actúa sobre la vida de vosotros. El mismo Dios tiene el poder para restaurar, sanar y enviar. Amén, mis hermanos. Y Dios nos hizo crecer y nos pasaba algo muy llamativo. Nosotros nos veían como los pobres. Éramos el equipo de los pobres porque todos los niños eran los pobres y cuando llamábamos a la puerta de cualquier lugar para que nos dejaran una cancha, nadie nos dejaba nada. Y a mí me daba mucho, Señor, si estos niños necesitan lo mejor. Y la gente nos ofrecía lo peor. Señor, necesitan lo mejor. Bueno, pues recuerdo que tuve que sacar un préstamo personal. Yo trabajaba poquito y pude sacar un préstamo y con eso cogí un poco de plata para alquilar una cancha deportiva fuera de mi ciudad y empezar nuestro proyecto. Y ahí Dios empezó a bendecirnos. Y aquí quiero hablar de un principio que he experimentado en todo este tiempo, y es que tenemos que poner nosotros primero nuestra parte natural y luego Dios hace lo sobrenatural. Al poco tiempo de tomar esas decisiones, de entregar nuestra vida, pasó algo muy llamativo, y es que el Señor puso en mi corazón: olvídate de ser un jugador profesional. Y para mí eso era decirme algo muy, muy duro para mi vida. Me encantaba, era mi sueño. Y yo decía, pero Señor, si este es mi sueño, ¿no podemos que sea compatible con tus planes? Y el Señor puso en mi corazón: no es compatible. Yo tengo otros sueños para ti. Y llorando decidí decir: Señor, yo quiero obedecerte y quiero seguirte, porque sé que donde tú estás hay vida eterna y quiero obedecerte. Y tomé esa decisión y tuve que abandonar esa futura carrera profesional. Recuerdo que tenía un contrato a punto de firmar donde podía lanzar esa carrera, pero miré a los niños y dije: no, Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y en ese momento mi vida se enfocó y encontré la respuesta a esta segunda pregunta que desde joven me golpeaba mi corazón: ¿qué sentido tiene tu vida? Y entendí que mi vida está al servicio de los demás, especialmente de esos niños. Y se enfocó en eso. Y ahí vivimos muchas aventuras increíbles. Éramos el equipo de los pobres, como os decía, nadie nos hacía caso, pero había un campo de fútbol abandonado y sin nada de plata íbamos a orar: Señor, qué bueno sería tener este campo, qué bueno sería tener este campo, para que los niños tuvieran el campo. Como habéis visto en las imágenes, era un campo, en España se dice un campo de patatas. Aquí sería como un potrero, pero bien potrero, ¿no?
un campo que no se podía usar. Y de forma milagrosa, Dios nos dio ese campo y tocó el corazón de personas para que podamos invertir mucho dinero y poder hacer el campo de fútbol que vosotros veis. Porque Dios quería darnos lo mejor para estos niños. Porque Dios siempre nos sorprende. Amén. Y empezamos nuestro proyecto ahí y los niños empezaban a crecer, el proyecto empezó a crecer. Y recuerdo algunas historias. Recuerdo la historia de uno de nuestros chicos que empezó a dar pasos adelante y un día decidió apartarse, seguía consumiendo drogas, se metía en muchos problemas y una tarde tuvo que enfrentarse a una persona e intentó asesinarla con el cuchillo. No lo mató, pero era muy joven y ahí si eres joven y cometes un delito no vas a la cárcel de mayores, vas a un centro de menores. Y este chico le condenaron a ir al centro de menores. Y nadie de sus amigos le visitaba, pero el Señor me ponía en el corazón todos los viernes: ves a visitar a este chico. Y yo iba todos los viernes y el Señor ponía en mi corazón: dile este mensaje: yo te amo, yo te perdono, tengo planes de bien para ti. Y hablamos de muchas cosas, pero siempre daba ese mensaje: yo te amo, yo te perdono y tengo planes de bien para ti. Y iba la otra semana y este mensaje. ¿Y sabéis qué pasaba? A los 4 meses le dieron el primer permiso. Yo lo esperaba en la iglesia, pero nunca venía. ¿Sabes lo que hacía? Se iba con los amigos a drogarse. Y acababa el permiso y volvía a ir al centro. Y yo decía: ¿cómo es posible? Si estos chicos nadie va a verle. Solo quieren aprovecharse de él. Solo le invitan a hacer cosas malas. Y cuando sale de aquí, en vez de venir a la iglesia, que es donde estamos amando, tomaba la decisión de irse. ¿Y sabes lo que me decía todos los viernes el Señor? Ves a visitarlo, dile que le amo, dile que le perdono y dile que tengo planes para él. Hasta que un día él, en una de estas conversaciones, se quebrantó, pidió perdón al Señor de forma sincera y entregó su vida a Jesucristo. Y a partir de ese momento su vida fue transformada. Y hoy es uno de los líderes de nuestra iglesia. Tiene una familia preciosa. Está acabando su carrera universitaria y es un ejemplo en nuestra comunidad. Porque Dios nos perdona, Dios nos ama y Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Y fuimos creciendo mucho y Dios nos dio viviendas. Entonces, tenemos ahí también casas donde ayudamos a familias. Y fue haciendo cosas muy bonitas. Porque Dios tiene, como aquí en la iglesia, ¿verdad? Me contaba el pastor, granjas, cómo Dios bendice. Cómo Dios bendice, ¿verdad? También hay que pagar un precio alto. Y estoy seguro que aquí se está pagando. Pero Dios bendice. Y Dios es bueno. Y Dios quiere rescatar. Y quiere que la iglesia salga hacia afuera a rescatar al perdido. Y recuerdo una anécdota, la voy a contar. Nosotros en nuestra instalación tenemos un campo muy bonito y ahí enfrente tenemos un barrio muy pobre, que es donde tenemos la mayor parte de los niños. Y nuestro campo siempre nos respetaba, nadie robaba nunca nada. Recuerdo que una vez un niño se llevó un balón de fútbol y a los 10 minutos estaba su padre con el niño de la oreja y con el balón y pidiéndonos perdón, ¿verdad? Era algo muy bonito porque era su casa y es su casa, es la casa de ellos. Pero una noche, en el campo de fútbol, nos entraron a robar. Algo muy raro, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a poner unas alarmas para que cuando vuelvan a venir a robar, pues podamos entenderlo. Pusimos esas alarmas y yo vivo muy cerquita, tenemos unas residencias donde atendemos a personas
especialmente a familias de Ucrania que fuimos a rescatar en la guerra y viven con nosotros. Y había pasado una semana y sonó la alarma. Entonces yo salí corriendo y vi los chicos a lo lejos y salí corriendo detrás de ellos, pero no los alcancé y ellos ya se escaparon. Y digo, jolín, otra vez a robar. Qué cosa, ¿no? Y estábamos varios días en la reunión de oración de los líderes y empezamos a orar. Señor, bendice a los que nos han robado. Bendice a los que nos han robado. Bendice a los que nos han robado. Se quedó la oración y unos días después voy a ver un partido de fútbol y al volver ya de noche me encuentro a dos chicos, un chico joven y un chico mayor saliendo del campo con unas cajas que eran de nuestro campo de fútbol llenas de unas pizzas parecidas a las que estáis haciendo ahora congeladas que nos habían robado. Y les digo, ¡parad ahí! ¡Parad ahí! Se asustaron un poco y digo, no voy a denunciar, pero quiero hablar con vosotros. ¿Sabéis que la comida que estoy robando es la comida que nosotros damos para la gente que lo necesita? Y que si tenéis hambre nos pedís y os vamos a dar de comer. Sí, pero tenemos mucha hambre. Yo digo, mentira, porque si tenéis hambre me robáis una pizza. Me estáis robando mucho eso porque queréis venderla. Tienes razón. Y había un chico mayor y un chico joven. Y el chico joven con una cara muy afligida. Y el Señor puso misericordia en mi corazón. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas sin comer comida caliente? Y él me dijo, llevo meses sin comer nada caliente. ¿Y cuánto tiempo llevas sin ducharte? Todavía más tiempo. Y el Señor Jesús me llevó a misericordia y le dije, sube al coche, te voy a invitar a cenar y ahí en el campo de fútbol te vas a poder duchar. Este chico se quedó sorprendido, pensaría, esto es una trampa, no sé qué pasa aquí, pero... Y lo subimos al coche, lo subí al coche, lo llevé al campo de fútbol, le preparé la mejor comida que podía prepararle y fue a mi casa a coger ropa. Y en ese momento me habían regalado, hace unos días atrás, unos pantalones y una chaqueta deportiva preciosa. Me había regalado un amigo mío que es jugador de fútbol, unas zapatillas, todo nuevo. Y cuando voy a casa, el Señor pone en mi corazón, esas zapatillas, ese pantalón, esa chaqueta son para Él. Y lo cogí, Señor, voy a obedecerte. Me dolió. Y cuando fue a ducharse y a salir, dije, vamos a cenar tranquilos, cuéntame tu historia. Y él me dijo, Javi, mis padres me abandonaron de pequeño, he ido de centro en centro, he cumplido la mayoría de edad, me he enganchado a la droga y no sé cómo salir de aquí y esto me hace robar, me hace hacer cosas que no quiero hacer. Y me empecé a hablar de un Jesús que sana, de un Jesús que transforma, de un Jesús que ama. Y a la semana, este joven acabó ingresando en una comunidad y a fecha de hoy está totalmente restaurado y está siendo un ejemplo para su familia. Porque Dios es un Dios que sana, es un Dios que perdona, es un Dios que restaura y es un Dios que nos da una nueva oportunidad. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Él. Y digo que me siento muy identificado con esta iglesia porque es una iglesia que tiene un corazón de misericordia, que sale fuera de las cuatro paredes a rescatar al perdido, a darle el amor y presentarle el amor de Jesús. Y eso es precioso, por eso me siento tan identificado. Y me gustaría compartir un pequeño pensamiento. Y es una palabra que creo que viene para muchos en esta tarde. Y te invito a que estés atento, porque quizás hoy el Señor te va a retar. Te va a retar. Y es un texto que está en Lucas 9:64 que dice, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Voy a volver a leerlo. El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Algo que yo aprendí en el Evangelio es que a Jesús o se le da todo, o aunque nosotros creamos que le estamos dando, no le estamos dando nada. A Jesús hay que entregarlo todo. A Jesús hay que darlo todo. Hay que darle el 100%.
Y Él nos invita a poner las manos en el arado. El arado es esa herramienta que se usaba para hacer zanja, para poder poner semillas y que crezca. Y tiene una peculiaridad que si tú usas esa máquina y miras hacia atrás, el camino se tuerce y no se puede. No puedes mirar atrás para hacer ese trabajo. Y cuando el Señor dice en su palabra poner las manos en el arado es poner nuestra vida a su servicio. Y el Señor nos dice que si estamos dispuestos a poner nuestra vida a su servicio, si estamos dispuestos, no es una obligación, pero si tú estás dispuesto a decir, Señor, yo quiero ir en serio contigo, yo te quiero entregar el 100% de mí, quiero poner las manos en el arado. Si tú estás dispuesto, el Señor te va a utilizar. Pero nos da una lección en este versículo y dice, pero el que pone las manos en el arado no puede mirar detrás, no puede mirar atrás. Hay dos personajes en la Biblia, uno que obedeció este mandato y fue el apóstol Pablo. Y en Filipenses 3, 13, 14 dice, pero una cosa hago. El Pablo que había sido antes Saulo y el Señor tuvo un encuentro con él, transformó su vida y ha escrito medio Nuevo Testamento, es suyo, una persona que Dios usó grandemente. Y él aplicó este principio en su vida y dice así, hablaba el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y te voy a decir una cosa, mi hermano, si tú decides ir hacia adelante, lo que el Señor tiene por delante para ti es precioso. Lo que el Señor tiene delante para ti es maravilloso. Dice en su palabra, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esto es una promesa de Dios que dice, cuando vas adelante, el Señor abre el camino. El Señor abre el camino. El Señor tiene planes mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Él abre el camino. Y Pablo esto lo entendía y no miraba atrás. Por otro lado nos encontramos otra persona en la Biblia que hizo todo lo contrario. Y fue la mujer de Lot. La mujer de Lot había sido salvada, salía de Sodoma, salía para afuera y tenía solo habían dicho un requisito, no mires atrás. ¿Y sabéis lo que hizo? Miró atrás. Y a veces miramos atrás y es un simbolismo de la vida pasada, de las adicciones, de los problemas que podemos encontrar, porque no entendemos bien quién nos está llamando. Cuando nos llama Jesús y nos llenamos de Él, solo podemos mirar hacia adelante, mis hermanos. Que nos llenemos de Él, que lo escuchemos a Él y miremos hacia adelante y no seamos como la mujer de Lot, que por mirar atrás, por mirar el pasado, perdió su vida. Amén. Y una de las cosas que yo he aprendido, 3 principios muy básicos que he aprendido en mi vida, cuando ponemos las manos en el arado, son el primero de ellos, y esto es algo personal, por eso digo que estoy abriendo mi corazón y contando como algo personal. El primero que he aprendido cuando he puesto las manos en el arado del Señor, cuando he dejado mis sueños y me he centrado en los sueños del Señor, he encontrado que en ese camino, mientras que estamos arando, el Señor sana nuestras heridas. El Señor sana nuestras heridas cuando ponemos las manos en el arado. Voy a leer un texto que hace referencia a esto. Cuando el pueblo de Israel no estaba haciendo las cosas bien, vivía de apariencia, hacía cosas como buenas, pero que realmente no estaban tocando el corazón del Señor, aparece este texto que voy a leer ahora y dice el Señor: el ayuno que a mí me agrada, no eran palabras que el Señor estaba diciendo a su pueblo, consiste en esto. El ayuno que a Dios le agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos,
y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas sanarán muy pronto. Cuando nosotros nos centramos, ponemos las manos en el arado, servimos, amamos al prójimo, el Señor se encarga de sanar nuestras heridas. En ese proceso, Dios nos va restaurando. Amén, mis hermanos. Qué bueno es que podamos poner las manos en el arado. Hay un segundo principio que a mí me encanta, es que cuando tú decides tomarte en serio las cosas del Señor y poner las manos en el arado y decir, Señor, voy para adelante, sin mirar atrás, este tipo de servicio nos convierte en radicales, en personas que tomamos decisiones radicales. Y cuando digo esto me viene a la mente en Apocalipsis cuando el Señor reprende a la iglesia de Laodicea y dice, como no eres ni frío ni caliente, que eres tibio, te vomitaré. Pero cuando ponemos las manos en el arado y vamos hacia adelante y servimos al Señor y entregamos nuestra vida a 100% delante de Dios, nos transformamos en personas poderosas y calientes para el reino de Dios. Amén. Cuando ponemos las manos en el arado y servimos, nos convertimos en instrumentos en sus manos. Y me sorprende mucho esta iglesia, la Odisea, que representa muy bien a lo que hoy en día hay en el mundo y el concepto del mundo. La Odisea tiene unas características muy singulares. Es que era una ciudad, y la iglesia también, muy rica. Tenía mucho dinero. Tenía como una especie de banco que prestaba dinero. Era una iglesia que además tenía de las mejores ropas, lana negra, creo que se comenta, la mejor lana para vestir a la gente y para vestirse ellos. Eran ricos, tenían buena material para la ropa y además tenían un servicio médico muy avanzado para la época que era algo increíble. Qué cosas más bonitas aparentemente, ¿verdad? Pero mira lo que dice el Señor a esa iglesia. Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Este mundo nos hace ver que el dinero, la posición, es lo más importante. Pero eso no vale para nada si Jesús no está en medio de las cosas. Y esta iglesia que creía que lo tenía todo y que no necesitaba nada, cuando el Señor lo miraba, decía que era pobre, que estaba desnuda y que no tenía visión, estaba ciega. Y el Señor les dice, si quieres que te vaya bien, busca mi oro refinado, que es el oro que solamente Dios nos da, las riquezas que están en el cielo. Porque donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro. Nuestras riquezas, el oro refinado, es Cristo. Amén. Que busquemos a Cristo. Luego decía, ponte ropa blanca. Fijaros, era una ciudad que tendría la mejor ropa quizás del momento, pero esa ropa no le valía. Porque el Señor quería una ropa blanca. ¿Y sabéis lo que simboliza una ropa blanca? Una vida de santidad. Una vida de santidad. Una vida de santidad. Aquellas personas que quieren poner sus manos en el arado, poniendo su corazón en Cristo, deben de luchar por vivir una vida santa, apartada del pecado, enfocada en Cristo. Y dice, y ponle ungüento para tus ojos, para que así puedas ver.
Que el Señor nos ponga su visión, que el Señor nos ponga su mirada. Me pasaba algo muy llamativo. Desde cuando yo empecé a trabajar con los niños, gente de mi propia iglesia me decía que lo estaba haciendo mal, que estaba trayendo lo peor a la iglesia. Recuerdo que me pasó algo muy llamativo. Había una mujer de mi ciudad que vivía en la misma puerta de la iglesia, que un día me paró. Javi, para un momento. Sí, dígame. Eres un sinvergüenza. Estás trayendo lo peor. Y yo me avergonzaba. Y cada vez que me veía, esa mujer me paraba y me decía: Javi, eres un sinvergüenza, da igual con quien fuera. Tanto es así que si yo la veía venir de lejos, me escondía debajo de los coches para no cruzarme con ella. Pero el Señor fue tocando la vida de estos niños. Y un día me paró, no me podía escapar, ya me paró. Y me dijo: Javi, te quiero pedir perdón, porque estamos viendo la transformación de estos niños y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo. Seguir adelante. El Señor cambió su visión, empezó a ver más allá. Recuerdo que algunos líderes me decían que estábamos haciendo mal. Y a mí me dolía mucho en el corazón: Señor, ¿cómo es posible? Yo creo que no estamos haciendo mal. Pero estas personas están diciendo esto de mí. Están diciendo esto de este trabajo, de este ministerio. Y un día el Señor puso fuerte en mi corazón y me confrontó: no, míralos con los ojos que yo los miro. En estos niños que ellos ven como delincuentes, yo estoy viendo pastores, estoy viendo hombres de bien, mujeres de bien, que van a tener buenas casas y que van a ser restauradores. Y cuando yo veo muchos de los chicos que hoy están aquí, pienso esto también. Que el Señor os ve con ojos de amor, con el potencial de lo que Dios tiene preparado para vosotros. Y quiero acabar con el último punto, voy a ser muy rápido, pero cuando nosotros tomamos decisiones por Jesús y ponemos las manos en el arado y no miramos atrás, ¿sabéis lo que hace el Señor Jesús? Transforma nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a hacer hoy? Va a transformar nuestro corazón. Y voy a poner un ejemplo de un personaje bíblico en la Biblia, que es Pedro. Pedro era un pescador, ¿sí o no? Pescaba. Y Jesús fue en su encuentro y le llamó y le dijo: Jesús, voy a cambiar tu corazón. Tú piensas que ibas a ser un pescador, pero yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Amén. Y Pedro era alguien muy peculiar. Yo me identifico mucho con Pedro y yo creo que muchos de los que están aquí enfrente y todos nosotros nos podemos identificar. ¿Sabéis por qué? Porque Pedro, cuando ponía su mirada en Jesús, cuando ponía las manos en el arado y ponía su mirada en Jesús, ¿sabéis lo que pasaba? Por ejemplo, pasó que andó sobre las aguas. Increíble, ¿verdad? Qué bonito. Pero cuando dejaba de mirar a Jesús, dejaba de ser y se desenfocaba, ¿sabéis lo que le pasaba a Pedro? Que se hundía. Pero ahí estaba el Señor con la mano extendida al rescate. Llegaba Pedro y recibía una revelación de Dios y le decía: tú eres el Mesías, porque estaba enfocado en Cristo. Pero se desenfocaba y era capaz de coger una espada y cortar una oreja a Malcolm, porque se desenfocaba. Entonces el Señor tenía que venir y decir: pero Pedro, hombre, y coger la oreja y pegarle y volver a enfocarse. Y muchas veces nuestra vida es una vida donde nos hemos enfocado y a veces nos hemos desenfocado. Pero cuando Jesús resucitó, tuvo un encuentro con Pedro que lo marcó para siempre y lo transformó. Y desde ese momento Pedro empezó a hacer cosas extraordinarias. Y en esta tarde, con permiso del pastor, que creo está, con permiso del pastor, me gustaría poder orar, porque entiendo que hoy el Señor trae un llamado para la vida de muchas de las personas que están aquí. Hoy el Señor está llamando
y está tocando la puerta de nuestro corazón, diciendo: hijo mío, te perdono, te amo y tengo planes de bien para ti. ¿Estás dispuesto a poner tus manos en el arado? ¿Estás dispuesto a decir: Señor Jesús, estoy dispuesto a poner mis manos en el arado? Pero si hoy pones las manos en el arado, hay algo muy importante que el Señor te dice en esta noche: ya no mires más detrás. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Se quedó todo atrás. Ahora proseguimos hacia la meta eterna que tiene para cada uno de vosotros. Una meta que quiere transformar vuestras vidas. Y ya no tenéis opción de mirar detrás, solamente hacia adelante, hacia Cristo, que es nuestra meta. Puestos los ojos en Jesús, el mayor consumador de nuestra fe. Sí, Señor, en esta noche ponemos la vida de cada persona que hoy decide poner sus manos sobre el arado, que decide decir: Señor, aquí estoy yo. Señor, sana mis heridas, sana mis heridas. Hazme una persona radical, que esté dispuesto a decir no al pecado. Que cuando alguien venga a ofrecer algo que no venga de ti, yo lo deteste. Que el sentimiento que salga de mi corazón sea detestar, porque es el pecado y eso te ofende. Y yo quiero ser un radical para ti. Quiero entregarme al 100% para ti. No al 80, no al 90, al 100% para ti. Si hoy sientes que este llamado es un llamado que está golpeando tu corazón, te invito a que salgas al frente. Ya hay muchos aquí que han salido, pero si hoy sientes que ese llamado es para ti, Señor, quiero poner las manos en el arado y quiero servirte. Quiero servirte. Quiero dejar de mirar atrás. Sé que tienes planes de bien para mí. Lo que está por delante, el camino que tú estás preparando para mí es un camino perfecto. Quiero encontrar la voluntad por la que tú me has creado, que es servirte. Señor, y por último, restaura nuestro corazón, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Perdón por cuántas veces nos hemos desenfocado y hemos dejado de mirar, pero qué bueno que sabemos que cuando nos desenfocamos enseguida está tu mano salvadora extendida para rescatarnos y llevarnos al camino. Señor, gracias porque tú dejaste las 99 y fuiste en busca de mí. Hiciste todo para que yo pudiera estar aquí en el redil, en tu redil precioso. Gracias, papá. Gracias, papá, porque me amas, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta noche hagas algo extraordinario en la vida de estas personas, Señor. Que puedan sentir tu perdón, un perdón que hace una hoja nueva, una hoja en blanco, y a partir de este momento queremos construir una vida preciosa delante de ti, Señor. Lo de atrás se quedó en el olvido. Ahora tenemos por delante una meta, Señor. Las manos en el arado, aunque cueste, sabemos que vale la pena, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tus misericordias son nuevas todos los días, Señor. Bendícenos, llénanos de ti y que podamos tomar decisiones que transformen nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Seguir